Bueno, la epístola a los Gálatas, saben que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 los ha escrito Pablo, ¿no? Es decir, que desde Romanos hasta Filemón. Y Hebreos, hay muchos estudiosos que creen que también lo escribió Pablo, pero como él suele poner en el principio de la epístola que lo escribe y ahí no lo pone, pues se queda un poco en la duda, ¿no? Pero es el escritor que más escribió en el Nuevo Testamento. Y hay dos epístolas que son muy importantes doctrinalmente, en cuanto a la doctrina bíblica. Es la epístola a los romanos y la epístola a los gálatas, ¿no? Como los jóvenes estuvieron estudiando romanos este verano, pues dije, bueno, pues vamos a cambiar un poco por los que vengan, que no se repita mucho, y vamos a estudiar la epístola a los gálatas. Bueno, ¿dónde está Galacia, no? Pues bueno, España, Palma, Roma, Corinto, Turquía, eso que pone Turquía, esa península, hoy en día es Turquía, en el tiempo del Antiguo Testamento era Asia, eso era Asia Menor. Y entre Turquía y Jerusalén hay una región ahí más oscura, eso era Galacia, ¿no? Esa era la región de Galacia. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Cuando iba a empezar el cuarto, lo apresaron y ya lo llevaron a Roma. Hizo 3 viajes misioneros porque él, como intentó predicar a los judíos en las sinagogas y no lo escuchaban, el Señor le dijo, instrumento eres para llevar el Evangelio a mucha gente entre los gentiles. Entonces él se fue, dejó Jerusalén estaría ahí abajo, él partió de Antioquía, una zona donde sería hoy Siria o Líbano, y hizo ese viaje, un poco ese circuito, ¿no? No vamos a entrar en todos los detalles porque no es el propósito, ¿no? Hechos 13 y 14 nos habla de esas ciudades, ¿no? En el Nuevo Testamento, Roma había dividido, en tiempos romanos, que era cuando había dividido Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en varias provincias. Asia, Bitinia, Ponto, Galacia, Cilicia y Capadocia. Los de Galacia eran gente de Asia que algunos se fueron a Francia. Los franceses en Francia se llaman los galos. Los galos vienen porque ellos vinieron de Galacia, desde Galacia fueron a conquistar. Pero otra parte de ese pueblo pues quedaron en esa zona de Turquía. Ahí está la ciudad de Tarso. Hechos 21:39, cuando Pablo fue apresado, fue llevado a los gobernadores romanos, a Félix y a Festo, y entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Los romanos, una de las cosas que hicieron cuando conquistaron Israel fue expulsar a parte del pueblo, es decir, que tenían que irse en lo que se llamó la diáspora. Eso luego en el año 70, cuando ya entró Tito y destruyó, la diáspora fue generalizada. Entonces depende de dónde vivían, dónde fueron a vivir, y en concreto los padres de Pablo fueron a vivir en una ciudad que se llama Tarso. Tarso estaba ahí en esa provincia, no estaba en Galacia, estaba en Cilicia, Pero Tarso era una ciudad que había adquirido todos los derechos de una ciudad romana, era una ciudad-estado. En aquellos tiempos había ciudades-estados, ¿no? Y eso pues lo decidía el emperador, pues porque le caía bien un general y ese general le daba esa ciudad y lo nombraba estado. ¿Qué quería decir ciudad-estado? Que los que eran nacidos en esa ciudad tenían la ciudadanía romana, mientras que los otros pues eran judíos bajo la dominación romana. Es decir, es una cuestión de si tenían DNI o NIE. Bueno, pues Pablo, digamos, en España tendría DNI, él era ciudadano romano.
En Hechos 22:3, cuando Pablo está defendiéndose de la acusación, que saben que los judíos le acusaban de que había introducido unos griegos dentro del templo, entonces querían matarlo. Entonces, para poder matar a alguien tenía que ser el gobernador romano. Entonces, cuando el gobernador quiso acusar a Pablo y lo golpeó y le dio latigazos, dijo: apelo al César porque yo soy un ciudadano romano. El cónsul ese dice: a mí me ha costado mucho dinero conseguir la ciudadanía, porque la ciudadanía se podía conseguir a base de comprar la ciudadanía o pues por haber nacido en un sitio, ¿no? Entonces dice: ¿cómo lo eres tú? Pues yo porque soy de la ciudad de Tarso, entonces ya tengo la ciudadanía. ¿Qué significaba tener la ciudadanía? Pues que a ti solo te podía juzgar el César, ¿no? Por eso Pablo fue llevado preso, pero fue llevado preso a Roma, pero como ciudadano romano disfrutó de algunos privilegios. No vamos a hablar mucho de la biografía de Pablo, pero por supuesto que eso está en internet. Ahora, ¿cuáles son los temas? ¿Por qué es importante la epístola a los Gálatas? El principal tema es la salvación por la fe. Pablo afirma que somos salvos, justificados únicamente por la fe en Jesucristo, no por cumplir leyes y tradiciones. Claro, estamos 2000 años, 1900 y muchos años después, pero pensemos que estamos hablando quizás del año 40 y tantos, 48, 49, los años 40 de nuestra era. Apenas hacía 10 años que Jesús había muerto y resucitado. La única Biblia que existía era el Antiguo Testamento. Y lo que había que cumplir para ser fiel hijo de Dios era lo que decía el Antiguo Testamento. Por supuesto que el Jesús cambió muchas cosas, pero estamos en ese momento. Entonces, ¿la salvación era por cumplir la ley o la salvación era por Jesús? ¿Podíamos creer en Jesús y no cumplir la ley? ¿O cómo iba a ser esto? Y en esa discusión es donde Pablo escribe esta epístola, ¿no? El tema de la ley y la gracia es la relación que hay entre el Antiguo Testamento y la nueva vida en Cristo bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que se nos da aunque no lo merezcamos, ¿no? Hay dos palabras que tenemos que tener bien claras en el Evangelio. Una es la misericordia y otra es la gracia. Misericordia es cuando no nos dan un castigo que merecemos. Si yo me salto un semáforo en rojo, merezco una multa. Si el policía me dice, bueno, voy a tener misericordia y no te la voy a poner, eso es misericordia. Y gracia es que yo no tengo para pagar la casa y el dueño de la casa me dice: no hace falta que me la pagues, este mes corre de mi cuenta. Eso sería gracia. Entonces, la misericordia es no ser castigados por el pecado y la gracia es obtener la vida eterna, ¿no? Entonces, la ley lo que hacía era reflejar el pecado que nosotros teníamos. Si no amábamos a Dios sobre todas las cosas, si robábamos, si matábamos, es decir, que reflejaba eso. Mientras que la gracia dice que Cristo ha pagado por nosotros y nosotros podemos ser salvos por Él. También habla de la libertad cristiana. La salvación por la fe nos da libertad de la esclavitud de la ley, pero esa libertad debe usarse para amarnos los unos a los otros, no para volver al pecado. Es decir, ¿somos libres? Sí. ¿Estamos en la iglesia porque queremos? Sí. La fe en Jesús no es una imposición, no tenemos que venir el domingo a la iglesia porque si no vienes el domingo a la iglesia es pecado. No, tenemos la libertad, pero no la libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para decidir hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la libertad del Evangelio, no la libertad de que ya podemos hacer. Usando mal esa libertad es los que dicen,
como abundó la gracia, sobreabundó el pecado. Como el Señor me va a perdonar, no importa si peco. Eso no es evangelio, eso a la larga traería consecuencias en nuestra vida, ¿no? La importancia del amor fraternal y la unidad, también es un tema de Gálatas, ¿no? Exhorta a los Gálatas a vivir en amor y unidad. A pesar de las diferencias, la Iglesia debe ser un lugar donde todos se sientan bienvenidos y amados. La Iglesia no es un lugar donde todos marchamos como el ejército, ahora el pie izquierdo, ahora el pie derecho, no, ahora braceamos así. No, Pablo y Pedro tuvieron una discusión fuertísima en Gálatas. Y podemos tener discusiones porque podemos tener diferentes visiones. Lo que tiene que haber es la comunión con el Espíritu Santo para ayudar a entender y comprender cómo podemos avanzar. Desgraciadamente, la mayoría de iglesias o de sectas cristianas, entiéndase los mormones, entiéndase los testigos de Jehová, entiéndase el adventismo, han surgido de iglesias evangélicas. Es decir, personas que han cogido un trozo de la Escritura, de ese trozo han hecho una doctrina y entonces han dicho, el que no me siga a mí, no, y eso es lo que no tenemos que evitar, ¿no? Sirve muy bien de ejemplo aquí el ejemplo del cuerpo. Es decir, para salvarme la vida a veces me pueden cortar una pierna, ¿no? Porque se me ha gangrenado y mejor cortar la pierna porque si no la gangrena y le da todo. Pero cualquier cosa que sea una amputación es un dolor en el cuerpo y físicamente en la Iglesia debiera ser así, ¿no? Por lo tanto, tenemos que guardar el amor fraternal y trabajar por la unidad. La vida en el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de vivir una vida cristiana victoriosa. Claro, hasta entonces la ley era la que permitía, por eso en aquella oración del fariseo y el publicano, el fariseo decía, yo hago esto, yo ayuno, yo tal, yo diezmo, yo hago las oraciones, yo. Mientras que el cristiano es, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Es el Espíritu Santo, que es Gálatas 2:20, ¿no? Entonces debemos caminar en el Espíritu y dejar que Él guíe y controle nuestras vidas. Y la importancia de la perseverancia. La vida cristiana no siempre es fácil, pero debemos perseverar en la fe y seguir adelante a pesar de las dificultades. Es decir, hay muchos temas que, como vemos, están en el día a día también de nuestras vidas, salvando la distancia del momento histórico que vivíamos, ¿no? Nos recuerda Gálatas que la salvación es un don de Dios por la fe en Cristo Jesús, no algo que se puede ganar por obras, ¿no? Esta verdad es fundamental en el cristianismo, ¿no? Y muchas veces es olvidada. Todos sabemos en la Iglesia católica, por ejemplo, donde se dice, bueno, Señor, si me concedes esto, yo te voy a hacer esto. Yo voy a ir peregrinando a la Virgen de Lluc, aquí en Mallorca, ¿no? O a la Virgen de Guadalupe en otros sitios, o voy a subir de rodillas a tal lugar, si tú me concedes esto. Como que estamos negociando con Dios. No, la salvación es un regalo de Dios, es algo que nosotros no podemos comprar, ni la salvación, ni los milagros, ni nada de eso. Entonces, las iglesias evangélicas a veces podemos cometer el error. Bueno, si das una ofrenda, haz una ofrenda grande al Señor y esa ofrenda el Señor te la va a dar, ¿no? Escuchaba en un programa de televisión hace unos cuantos años, manda 30 euros y tan pronto llegue el envío, el Señor estará empezando a obrar en tu vida, como si el Señor necesita que lleguemos. Por eso digo que he hablado de la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Evangélica podemos caer en el mismo error, que haciendo esto o haciendo aquello podemos salvar. No, la salvación siempre es un regalo de Dios, los milagros son una maravilla que Dios hace, pero no podemos comprar. La verdadera libertad en Cristo no consiste en hacer lo que queremos, sino vivir guiados por el Espíritu Santo y vivir la vida en amor fraternal y unidad. ¿Qué contrastes vemos en Gálatas? En Gálatas se nos presenta la ley y la fe, la gracia y la justicia. Nos dice que estamos perdidos en Adán. Cuando dice perdidos en Adán es en nuestra naturaleza.
Cuando hemos nacido de nuestras madres, pues estamos perdidos, necesitamos a Cristo, estamos salvos en Cristo. En Adán todos mueren físicamente, en Cristo todos viven espiritualmente. Si predica alguien otro evangelio, es falso. El evangelio genuino, auténtico, es el revelado en la palabra de Dios. Por eso, el problema de los testigos de Jehová es que, por ejemplo, ellos están ahí con sus expositores y todos tienen ahí una revista, ¿no? ¿Quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres saber la verdad? No estudias la Biblia, estudias la Atalaya o el Despertar. Son dos revistas que ellos editan en su edificio. Ellos tienen una gran editorial y imprimen para todo el mundo y ellos, pero al final están haciéndolo no según el Evangelio, incluso han modificado textos de la Biblia, sino según lo que ellos consideran, ¿no? Por ejemplo, han pronosticado el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, 4 veces oficialmente, quizás alguna más extraoficialmente, pero 4 veces oficialmente. El contraste en Gálatas es el razonamiento del hombre y la revelación de Dios, ¿no? La ley y la gracia, las obras y la fe, siervos en esclavitud o hijos en libertad. El pacto antiguo simbolizado en Agar, ya lo leeremos, la criada de Sara con la que Abraham tuvo un hijo, Ismael, de ahí viene el pueblo árabe, y el nuevo pacto simbolizado por Sara, madre de Isaac, donde viene Israel y también los hijos de la promesa por Abraham. Vivir en la carne, andar en el espíritu, las obras de la carne, el fruto del espíritu. Caer de la gracia o estar firme en la gracia, ¿no? Bueno, todas estas cosas es un poco lo que vamos a ir viendo y vamos a empezar ya con Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bueno, es muy importante. ¿Quiénes eran los gálatas? Los habitantes de esa región de Galacia, ya los tenemos ahí ubicados. Es decir, la mayoría de ellos no eran judíos, la mayoría de ellos eran romanos o gente que vivía en esa región, galos que vivían en esa región. Y la crisis en Galacia y en las iglesias de los Gálatas, en las iglesias Pablo las había creado en su primer viaje, ¿no? Y entonces en el segundo viaje él manda esta carta porque se daba cuenta que muchas cosas se habían equivocado. Y la crisis de Galacia, lo veremos cuando estudiemos, venía dada por su inconstancia y su inestabilidad. Es decir, ahora venía uno, en aquellos tiempos no había Biblia, venía el predicador o venía el sacerdote o el levita y enseñaba una cosa y pues lo seguían. Y decía Pablo, pero bueno, si os he explicado bien claro lo que es una cosa, lo que es la fe, lo que es la gracia, eran inestables y también eran inconstantes, ¿no? En Gálatas 1, 6, 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto, porque ya digo, fue rapidísimamente, en poco tiempo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, de cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, estos son textos donde habla eso. Pablo no menciona en Gálatas la decisión que se tomó en el concilio de Jerusalén, allá por el año 50. Por eso la epístola a Gálatas se debió escribir antes, porque no menciona que en el Hechos 15 está el concilio de Jerusalén, donde se decide que a los gentiles no hay que obligarles a seguir todo el tema ceremonial de las fiestas del Antiguo Testamento. Los judíos tenían que celebrar la Pascua, tendrían que celebrar Pentecostés, tenían que celebrar tabernáculos,
También luego celebraban Purim y Hanukkah, ¿no? Es decir, ellos celebraban 3 fiestas oficiales, pero luego había unas 6 fiestas. Dice que no hay que obligar a todo eso. Y lo que dice Hechos 15 es que tampoco hay que obligarles a circuncidarse y ni todas esas cosas. Simplemente les dicen que tienen que abstenerse de comer de un animal ahogado, porque cuando un animal está ahogado no se sabe si se ha ahogado o estaba enfermo y por eso se ha ahogado. Entonces, para evitar enfermedades, que se abstengan de comer sangre, que era algo que prohibía el Antiguo Testamento, y eso pues todavía lo mantienen en Hechos 15, que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y de la idolatría. Entonces, eximen de todas las demás cosas que tenían que ver con el judaísmo. Es muy importante definir qué era el cristianismo y qué era el judaísmo en aquellos tiempos, ¿no? Pablo tenía que convencerles y tenía que hablarles clarísimamente para evitar, porque pensemos que ser buen hijo de Dios hasta que Cristo murió, el mismo Jesús lo hizo, era ir al templo, ofrecer sacrificios en la Pascua, ofrecer sacrificios en el día de la expiación y cumplir todos esos ordenanzas y leyes puestas en Levítico por Dios, ¿no? En Gálatas 4:19 Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, y se sentía responsable ante Dios que le llamó al ministerio entre los gentiles. Porque ¿qué ocurría? Que venía alguien y decía: ¿cómo podemos anular la ley dada por Dios en el Sinaí? No podemos anular eso. Y Pablo decía: sí, es otro momento. Con la resurrección se han acabado los sacrificios. Cristo es el último sacrificio. Por lo tanto, claro, a nosotros eso nos es muy fácil, pero pensemos que estábamos en eso. Y algunos decían: es que Pablo está cambiando la fe, está cambiando el Evangelio. Por eso Pablo tuvo mucha oposición por algunos judíos que decían: no debéis darle tanta importancia a lo que dice Pablo, es el último que ha creído en Jesús y ni siquiera lo escuchó en persona en la tierra. Y ahí tienen razón. Como digo, Pedro escribió 2 epístolas pequeñitas, Juan escribió 3 epístolas, una un poco mayor, la otra 2 apenas una carta, y luego escribió el Apocalipsis. Pero los demás apóstoles no escribieron mucha cosa. Mateo y Juan escribieron el Evangelio, y luego Santiago pues es un libro también escrito por alguien que no fue un apóstol, ni Judas. Entonces, la primera acusación que le decían a Pablo: ¿pero tú quién eres? Pero si tú no has estado con Jesús, si tú no has conocido lo que Jesús ha hecho, no has visto a Jesús hacer ningún milagro, no lo has visto ni resucitado. Y es verdad, por eso él empieza esos 2 primeros, el primer versículo defendiendo su ministerio, ¿no? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. Si recordáis, en Hechos capítulo 1, cuando Judas Iscariote se había suicidado, los apóstoles dijeron: vamos a nombrar otro, porque Jesús dijo que teníamos que ser 12, el 12 es un número que habla de la plenitud del pueblo, había 12 tribus, pues 12, y echaron suertes. Es la última vez que en la Biblia se echan suertes, en la Biblia se echaba suertes para saber cuál era la voluntad de Dios por las cosas, ¿no? Entonces echaron suertes y sería uno que se llamaba José o otro que se llamaba Matías. ¿Y quién salió? Matías, salió Matías. Bueno, eso fue lo que decidieron los apóstoles. Yo creo que lo que decidió Jesús es que fuera Pablo, porque por los hechos. Claro, es muy fácil para mí decirlo porque ya ha pasado la historia. Y es muy fácil juzgar a los discípulos, pero bueno, ellos pensaron
que era algo que podían hacer. ¿Y por qué eligieron a Matías cuando leemos Hechos 1? Porque era uno de los que había estado mucho tiempo con Jesús, había visto muchos milagros de Jesús. Claro, ellos no sabían que Jesús se había aparecido a Pablo en el camino de Damasco, luego Pablo tuvo que dar testimonio. Nosotros conocemos la historia, por eso dice, fue Jesús quien me dio el ministerio. ¿Qué tenía Pablo para poder ser apóstol? Bueno, conocer la Biblia, conocer la Biblia de su tiempo, el Antiguo Testamento. Pablo seguramente conocía prácticamente de memoria el Antiguo Testamento, porque un fariseo que quería prepararse, y él estuvo preparándose a los pies de Gamaliel, él era de la tribu de Benjamín, él no podía ser sacerdote, pero sí él quería ser un hombre entendido y quería ser de la secta de los fariseos. En tiempo de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y los esenios, como 4 grandes ramas dentro del judaísmo, ¿no? Y él era de los fariseos. Los fariseos eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Los saduceos eran los que formaban la parte gobernante. Es decir, los sumos sacerdotes solían ser de la tribu de los saduceos y eso, pero los fariseos eran los más estrictos. De hecho, muchos de los fariseos creyeron después de la resurrección de Jesús. Conocía el testimonio de los primeros cristianos porque Pablo pues, escuchó y recibió de un discípulo de Damasco, ¿no? Que sin ser alguien muy importante, y él, pues el Señor lo usó para llevarle, orar por él, para que recibiera la vista, que con el resplandor que le cegó se había quedado ciego, y también para bautizarle, ¿no? Y ahí recibió el Espíritu Santo. Tuvo un encuentro personal con Jesús, fue obediente al llamamiento y siempre estuvo comprometido con su fe, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Pablo cuando conoció eso, ¿no? Pues entonces prepararse para poder dar testimonio de Jesús fielmente. Hoy firmamos las cartas al final. Normalmente, al final, cuando escribimos una carta, bueno, ya no escribimos cartas, escribimos emails, ¿no? Escribimos correos, y ahora ya ni cartas ni emails, escribimos un WhatsApp, ¿no? Y los WhatsApp ya no ponemos ni quién somos, ni nada. Pero cuando escribíamos cartas o escribíamos un email, al final decíamos, bueno, hasta pronto, un abrazo, pues que el Señor te bendiga, y decíamos, poníamos el nombre, Indalecio, o Juan, o María, ¿no? En aquel tiempo las cartas se presentaba el que escribía la carta, y por eso Pablo empieza diciendo, soy Pablo, y por eso la epístola a los hebreos, pues hay esa discusión, porque en todas partes Pablo se presenta en todas las epístolas, pero sin embargo ahí no. La seguridad de Pablo de ser enviados por el Señor. Juan capítulo 3, versículo 34. Este no lo tengo aquí escrito. Vamos a leer Juan 3, 34. Que es un texto que Jesús usó en la conversación con Timoteo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Es decir, Jesús estaba hablando de él mismo, pero es lo que Pablo también dice, ¿no? Es decir, que el Señor me ha enviado, ¿no? ¿Y cómo aplicar este principio ante un mensaje que se nos dice que viene de parte de Dios? Imagínense que pues yo invito a un predicador, y yo procuro informarme, pero no me informo bien, y viene aquí y habla cosas que a lo mejor no concuerdan con la palabra del Señor. Pues tenemos que analizar. Es decir, los mensajes no son para discutir. Hoy aquí podemos discutir, podemos levantar la mano, pedir una aclaración o añadir algo, pero en el púlpito no. Pero sí que cuando se nos predica un mensaje tenemos que analizarlo, ¿no? En Juan 14, 26, Jesús dice que el Espíritu Santo os recordará lo que yo os he dicho. No inventará, no revelará cosas nuevas. Entonces, si alguien viene diciendo, o alguien
leemos por internet, el Señor me ha mostrado que, y es algo fuera de lo que dice el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, sepamos que el Señor no lo ha dicho. El Señor no lo ha dicho. Porque Jesús dijo, para que los discípulos tuvieran un buen parámetro, os recordará lo que yo os he dicho. Es decir, no va a enseñar cosas nuevas. El Espíritu Santo no ha venido a enseñarnos, ha venido a recordarnos lo que Jesús ha enseñado, ha revelado o ha hecho. Por eso, repito, Gálatas 1, versículo 2, dice, apóstol no de hombres ni por hombre. Es decir, Pedro no le dijo, mira, es verdad, tú vas a ser apóstol. Hoy en día tenemos que reconocemos a los ministerios, pero normalmente primero tenemos que ver que Dios los ha puesto, ¿no? Primero Dios los pone y el pueblo los reconoce. Lo he dicho ya alguna vez, pero no importa repetirlo. Los ministerios y los dones tienen que ser como la calva de los hombres. No hay ningún calvo aquí. Yo tengo un poco falta de pelo. Pero el hermano Esteban, aunque es un poco menos que yo, pero él no se le cae ni un pelo, ni se le ponen blancos como a mí. Pero ¿qué pasa con la calva de los hombres? ¿Quién ve la calva de los hombres? Los otros. Yo puedo levantar la cabeza todo lo que quiera, no se ve uno. Los dones y los ministerios los ven los demás, porque eso es algo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, cuando alguien viene diciendo, no, es que yo soy profeta, no es que yo soy apóstol, es que yo soy... Bueno, hermano, pues que Dios te bendiga. No te preocupes, si tú lo eres, yo lo voy a ver, porque yo amo a Dios, porque yo busco la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos que ir reconociéndonos o tal. No, el Señor no da tarjeta de visita donde pone Indalecio Aguilar, Ministerio de Alabanza. No, el Señor no da tarjeta de visita. El Señor da dones y capacita a las personas, ¿no? Por eso Pablo dice que su ministerio no es de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Por lo tanto, eso es algo que es así. Pablo no se considera el único, sino que habla de los hermanos. Y nos indica a quién dirige esta epístola, a los hermanos que están en Galacia. Aunque algunos estaban estorbando la obra de Dios, Pablo reconoce que hay creyentes fieles y merecen ser considerados por la Iglesia. ¿Y por qué esta carta? Se sabe que Pablo, por ejemplo, escribió mínimo 3 cartas a los corintios, se cree que 4, ¿no? Y escribió muchas más cartas, aparte de las que tiene. Pero no todas han llegado hasta nosotros, es decir, en el siglo III, en el concilio de Nicea, pues los herederos de los padres, que se llaman padres de la Iglesia, es decir, la tercera generación después de los apóstoles, viendo que proliferaban muchos escritos y que ya salían muchos evangelios diciendo cosas raras, por ejemplo, como que si Jesús se había casado con María Magdalena o si tenían una relación de pareja, y entonces el Señor movió a hacer un concilio, no solo el de Jerusalén, uno después, y ahí decidieron que había 27 libros que son los que conformarían el texto revelado por el Señor. Y consideraron esta epístola a los Gálatas, pero no consideraron otras, o algunas se habrán perdido. Por ejemplo, las de Corintios se cree que se perdieron, ¿no? Pero si leemos Corintios vemos que Pablo habla de epístolas que no están registradas, ¿no? Entonces, esta sí que se registró y queda registrada para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo movió a esos hombres para que esa enseñanza no fuera solamente para los Gálatas, sino para todos los que creerían después en el Señor. Por ejemplo, que había enseñanzas ahí profundas, como las que hemos visto, o como las que hay en Santiago, ¿no? Santiago es un poco, a veces hay quien hace la contraposición entre Gálatas y Romanos, o Gálatas y Santiago, ¿no? Porque Santiago habla mucho de las obras, o habla, claro, de las obras que siguen a los que han de creer en el Señor. Y entonces, como Pablo en Gálatas, para contrarrestar la lucha que había por los judaizantes
de que había que circuncidarse, de que había que cumplir la ley, habría que ir a Jerusalén en las fiestas, es decir, todas esas cosas, pues habla fundamentalmente de la gracia. Y algunos contraponen, por ejemplo, Lutero al principio, cuando se convirtió y tradujo la Biblia, él no quería traducir Santiago. Y eso lo cuenta él en su testimonio, no quería Santiago porque, claro, él como monje se había flagelado, había hecho penitencia, se había martirizado muchas veces, y entonces decía, ¿cómo puede ser ahora que Santiago me hable de las obras y que por sus obras los conoceréis también? Entonces él no quería, pero al final el Espíritu Santo le mostró que eso era lo que había que traducir y también lo tradujo, ¿no? Pablo no se consideraba el único y por lo tanto él sí que aceptaba a otros hermanos y lo hacía. El versículo 3 de Gálatas 1 dice, gracia y paz, y así empieza casi todas sus epístolas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es plena para cada creyente. Una madre que tiene 3 hijos no quiere una tercera parte a cada uno, ¿verdad? O cuando hacemos una comida, decimos, ¿cuántos somos? 5, pues no, hay uno que come más y hay que ponerle más. Y los padres a ratos arropamos más a uno y a ratos arropamos más al otro, pero no queremos a uno más que otro o nuestro amor no está, sino que el amor. Y es así, la gracia del Señor es para todos, perdona el pecado y calma nuestra conciencia. Gracia y paz. Perdón en el pecado y tranquilidad, estar en paz. Para los judíos la palabra shalom, que traducimos como paz, no es simplemente paz, podemos decir, no estar en guerra. España está en paz, pero en España hay muchos conflictos, ¿no? Hay muchas discusiones a nivel político, a nivel religioso, a nivel económico. Paz se refiere a la calma, sobre todo en nuestra conciencia, tranquilidad, paz, armonía, ¿no? La gracia y paz hablan de justicia y salvación. Lucas 7, 48, 50 dice, por gracia recibimos el perdón y ese perdón nos lleva a la paz con Dios. No es un saludo de cortesía, simplemente es también una revelación, ¿no? Es decir, el creyente tiene que saber que está bajo la gracia de Dios, por tanto mi pecado es perdonado. A veces el problema del creyente no es que nadie nos acuse, sino que nosotros nos acusamos. Nosotros no nos perdonamos, pero el Señor nos ha perdonado. Entonces, por eso Pablo, gracia, estar bajo la gracia de Dios. Si estás bajo la gracia de Dios, tu pecado ha sido perdonado, por lo tanto vive en paz. Vivimos en el tormento porque decimos, no lo sé, no estoy seguro. La gracia de Dios nos da esa certeza y esa seguridad, ¿no? Por lo tanto, no es un saludo de cortesía, sino una revelación tal. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todos los cristianos sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero aquí también dice el para qué, o al menos ese motivo que aquí realza Pablo. Es muy importante. Saben que hay una edad en que los niños a eso de los 3 años siempre están en el por qué. Papá, ¿y por qué viene Papá Noel? Bueno, porque... Y a veces nos cuentan una mentira como esa, ¿no? Y nosotros contestamos, ¿y qué pasa si le contestas? ¿Por qué comemos hoy lentejas? Bueno, porque es lo que había en casa. ¿Y por qué había en casa? Pues porque lo hemos comprado. ¿Y por qué lo hemos comprado? Y nunca se acaba ese por qué de los niños que se acaba. ¿Cuál es la única forma de poder cambiar el por qué? Contestar con un para qué. ¿Por qué comemos lentejas? Para que nos pongamos fuertes. Ya lo del tema de las lentejas, el para qué. Y Pablo aquí dice, se dio por nuestros pecados por y para. Y es muy importante, siempre que en la palabra del Señor analicemos a veces estos pequeños matices.
El para qué es muy importante. Aquí dice, librarnos por nuestros pecados murió, no por nuestras obras o méritos, y para librarnos del presente siglo malo. Ahora decimos que es muy difícil ser cristiano, ¿verdad? Porque incluso las leyes civiles van en contra del Evangelio. En el siglo I no había leyes en contra del Evangelio, simplemente te mataban por ser cristiano. O sea que era un siglo malo también. Siempre ha sido difícil vivir el Evangelio y Pablo dice, para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo, pues lo más que puede hacer es quitarnos la vida, pero nunca nos va a quitar la paz de Dios, ¿no? Solo Cristo con su sacrificio puede librarnos de nuestros pecados, nunca nuestras obras ni las de nadie. Pero cuando Él nos perdona, nadie nos puede acusarnos, ni siquiera el diablo, ¿no? Sabéis que el diablo, nos cuenta el libro de Job, cuando no fue a acusar a Job de cosas que hacía, le fue a acusar, dice, bueno, te es obediente, pero porque tú lo bendices. Si no lo bendijeras, ya no te sería obediente. Y entonces Dios le dije, bueno, ven, entonces le quita a los hijos, que es muy grave, y le quita los bienes, y luego le quita la salud. Y Job, es verdad que se hace preguntas, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Pero por qué pasa esto? Y Dios tiene que decirle, yo tengo que darte explicaciones a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? ¿Dónde estabas tú? Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Es verdad que Dios hace cosas que yo no entiendo, que no me gustan a veces como Dios hace las cosas, pero cuando un día esté en su presencia y me las cuente, las voy a entender. Pero yo no entiendo. Es decir, que haya gente en Ucrania paseando por la calle y en Moscú lancen una bomba y mate allí a 3 niños, pues la pregunta, ¿podría Dios evitar eso? Sí. ¿No lo ha evitado? No. No lo ha evitado, no lo ha querido evitar. ¿Por qué no lo ha querido evitar? Pues yo no lo entiendo muchas veces eso, pero algún día lo entenderé. No puedo discutir con Dios, porque Dios me ha mostrado a lo largo de mi vida que ha tenido razón, sobre todo cuando yo creía que se equivocaba Dios, ¿no? ¿Por qué Dios no había hecho esto? Cuando ha pasado un tiempo me he dado cuenta que era mejor que ocurriera lo que ha ocurrido que no lo que yo quería, ¿no? Pero muchas veces somos dados a discutir con Dios, ¿no? Dice el versículo 4 que se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿no? ¿Qué puede ser este presente siglo malo? Cuando Pablo habla del presente siglo malo. Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso nosotros tenemos la ciudadanía del cielo. Un hombre con mal genio que echaba a todos la culpa de sus males se retiró a un monte por falta de paciencia. Rompió el cántaro para coger agua y vio que él era el problema, ¿no? El hombre que daba la culpa a todo el mundo, no se puede vivir, todo el mundo es malo, tal y cual. Me voy al monte. Y un día, de mal humor y de mal genio estando solo, cogió ese cántaro con el cual iba al río a buscar agua y lo rompió. Y entonces se dio cuenta, ahora ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa de mi mal genio? ¿A quién le echó culpa de que se ha roto el cántaro? La culpa muchas veces somos cada uno de nosotros. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. El Padre de Jesús y el nuestro es el mismo. Dios es nuestro Padre y nuestro Dios, pero solo si estamos en Cristo, ¿no? Es decir, librarnos del presente malo y vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, no es que el Señor nos quite los problemas de este mundo, el Evangelio, la salvación es para que vivamos en la voluntad de Dios, ¿no? En la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Jesús en eso fue un gran ejemplo, porque Jesús siempre hizo la voluntad de Dios, incluso cuando le hubiera gustado no hacerla. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la suya. Es decir, Jesús siempre estuvo bajo la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que estar bajo la voluntad del Padre, ¿no? Esta liberación no es conforme al predicador, a mi deseo, sino la voluntad de Dios.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, nuestra santificación, vivir apartado del mundo. Y en Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Salvación y conocimiento de la verdad, ¿no? Es decir, y es muy importante conocer la palabra de Dios. No podemos obedecer lo que no conocemos. Es decir, para yo sacarme el carnet de conducir, tengo que conocer el código de circulación. Porque me van a preguntar si estoy en un cruce de 4 calles y nos juntamos y venimos coches en todos los sentidos, ¿cuál tiene la preferencia? Bueno, en una rotonda, ¿quién tiene la preferencia? ¿El primero que llega, el más valiente, el que tiene el coche más grande? No, hay unas leyes. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer la ley de Dios. La ley de Dios en el sentido de cuál es su voluntad, ¿no? El salmista David, en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Su voluntad es algo para gozar y no para soportar. Es decir, a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es penoso, que es difícil, pero realmente cuando entramos en la disposición de Dios es un gozo, ¿no? Pablo no se queja de las penalidades que sufre, y Pablo fue apedreado, le dieron latigazos, fue puesto en la cárcel, le dieron por muerto 3 veces y al final fue ajusticiado, ¿no? por Nerón, pero sin embargo él aceptó eso. Y el final de la salutación de Gálatas dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. El propósito de lo que hagamos es glorificar a Dios. Eso es muy importante. Es decir, que la gloria de lo que nosotros hagamos, que la gente esté contenta, que esté agradecida, eso es importante. Pero la gloria siempre tiene que ser para el Señor. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con el apóstol Pedro, ni con el apóstol Pablo, ni con el pastor de la iglesia, ni con el ujier de la iglesia. No, Dios no comparte. La gloria es de Dios. Solo Dios es digno de recibir la gloria. Está bien que seamos agradecidos a este hermano, a esta hermana, porque ha hecho este servicio, pero la gloria solo debe darse a Dios. Por eso, esto nos puede haber cuando alguien se pone en un nivel que parece que está en un nivel superior espiritual y está queriendo tomar de la gloria de Dios, eso es idolatría, aquí o en cualquier parte, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la Iglesia Católica es que si nosotros le preguntamos a un católico, ¿quién es la cabeza de la Iglesia? ¿Qué nos contesta? El Papa. Y si preguntamos a un cristiano, ¿quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. Es decir, ¿cuál es el problema? Es que alguien está quitando algo que solo le pertenece a Cristo, una gloria que solo le pertenece a Dios. ¿Quién es el enviado por Cristo a la tierra para mostrarnos la verdad? El Espíritu Santo. Dios no tiene un representante, Dios no tiene un representante aquí en la tierra, o tiene a muchos, a todos los creyentes, pero no a alguien especial. Por ejemplo, entonces hay figuras así, pero a veces hay predicadores que podemos creernos que tenemos una unción especial. No, lo que tiene un predicador es el Espíritu Santo. Y lo que tiene un hermano que alaba y nos inspira es el Espíritu Santo. Y lo que tiene alguien que con amor está limpiando la iglesia y es el Espíritu Santo. Y tenemos el mismo Espíritu Santo todos. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo y nosotros. Por lo tanto, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria es para el Señor. La gloria nunca es para compartir con nadie, y Pablo lo tiene bien claro, ¿no? Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Cómo es llena la tierra del conocimiento de Jehová? Por la
bendición y por la obra de los hermanos, ¿no? Hermanos, váyase, bueno, si acabó ya, pero si no. Versículo 6. Estoy maravillado, y aquí empezamos un poco a la queja de Pablo con los Gálatas, ¿no? Es decir, hace una introducción, buenos días, espero que os encontréis bien, ¿no? Que poníamos en las cartas, saludos, pero ahora viene, vamos allá a hablar de las cosas que nos convienen. Estoy maravillado de que tan pronto, los viajes de Pablo duraron, cada viaje duró un par de años, ¿no? Es decir, claro, se estaba un mes o 2 meses, a veces 6 meses en algún sitio, y luego iba a la siguiente, había otra iglesia, establecía, pero bueno, habían pasado 2 o 3 años, no había pasado 30 años. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El problema de los judaizantes, porque el problema era con los judaizantes, con los que decían, ser cristiano no tiene que ser, deja de ser judío. Los cristianos tienen que hacerse judíos. Porque hasta ahora, hasta la muerte de Jesús, cuando uno quería formar parte del pueblo de Dios, tenía que hacerse judío. ¿Y qué significaba hacerse judíos? Pues aceptar la ley de Moisés, aceptar como único Dios a Jehová y cumplir todas las leyes del Levítico, fundamentalmente, ¿no? Los principios del Levítico. Y los judaizantes decían, esto lo ha dado Dios personalmente, si leemos Éxodo 19, fue Dios quien hablando al pueblo dijo, amarás a Dios, le dio los 10 mandamientos. O sea, se lo dio escrito a Moisés, pero lo habló a todo el pueblo, con una voz tan fuerte y tan clara que el pueblo le dijo a Moisés, mira, habla tú con Dios, que a nosotros nos da miedo, ¿no? Es decir, más o menos, ¿no? Le viene a decir eso. Entonces, decía, esto lo ha dado Dios. Si lo ha dado Dios, no puede ser bueno. Es verdad que Jesús dijo, no he venido a anular, a abolir la ley, he venido para cumplirla. Es verdad que Jesús no habló en contra de la ley, lo que hizo fue cumplirla en nuestro lugar para nuestra salvación, ¿no? Pero a Pablo lo tenía indignado el tema de los judaizantes, porque hacían que el pueblo no pudiera avanzar y crecer, sino mirar atrás, ¿no? Alejados del que os llamó. ¿Cree Pablo que se distancian de él? No. Pablo no dice, no es que ahora ha venido Pedro, por ejemplo, y ahora os preferís que sea Pedro el que está. A Pablo no entra en esas discusiones de ser celoso, pues hay más gente que va a esta iglesia o hay más gente que no, Pablo no tiene ese problema, sino que se están alejando del que os llamó. Y el que llama a la gente a salvación es el Espíritu Santo. El que llama a salvación, Dios puede usar un predicador para tocar tu conciencia, tocar tu corazón, pero es el Espíritu Santo el único que puede tocar ahí. En Hechos 20:30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo está diciendo que esto va a ser, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como he dicho antes, hay muchas religiones, o sectas o iglesias que han salido de iglesias evangélicas por ser gente que quería tener seguidores. Es decir, por ejemplo, si queremos abrir una iglesia católica, en cualquier parte del mundo no podemos. Para abrir una iglesia católica tenemos que tener el permiso del obispo de esa zona y el obispo, según cómo, tiene que avisar al Vaticano. Pero normalmente el Vaticano delega en el obispo y el obispo nombra a los sacerdotes los nombran los obispos y entonces dicen, sí, en esta barriada no hay, vamos a abrir una iglesia. Pero ahora aquí yo me enfado con ustedes y yo cojo 15 o 20 hermanos de aquí y me alquilo el local de la esquina de esta calle y en la calle pongo iglesia de los enfadados con embajadores del rey. No,
O digo, iglesias de los verdaderos embajadores del rey. ¿No? Y ya está. Y si pago el local y cumplo los reglamentos legales, eso es un problema que tenemos los cristianos evangélicos. Y por eso a veces hay discusiones y no hay sujeciones, y sobre todo porque la gente no conoce la palabra de Dios, porque cualquiera que intenta dividir, entonces no está. Ahora, si yo aquí me pongo a predicar la superfe, la prosperidad, el estar sujetos a la voluntad del pastor, ustedes harán muy bien en buscarse otra iglesia donde se predique el evangelio verdadero, ¿no? Pero las dos cosas hay que cuidar, de un mensaje que no sea bíblico o de una intención que sea la de dividir en vez de la de unir, ¿no? Pablo advierte y avisa de que eso es así. Y a los corintios, en el texto que un poco tenemos de emblema por el nombre de nuestra iglesia, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios, ¿no? Es decir, ser embajador de Cristo no quiere decir que cada uno hacemos la iglesia como queremos y como nos da la gana, ¿no? Sino que tenemos que sí. Y Pablo dice, estoy maravillado de que ha pasado esto y os he avisado, porque en Hechos 20 lo dice, os he avisado, van a venir lobos, va a venir gente, porque eso va a ocurrir. Sin embargo, pues ocurrieron las cosas, ¿no? Luego la clave, ¿cuál es? ¿Estoy unido a la iglesia o estoy unido a Cristo? Miren, si estamos unidos a Cristo, pase lo que pase, no vamos a separarnos. Si estamos unidos al pastor, por no poner a nadie, y el pastor se desvía, yo me voy a desviar. Por eso debe ser Cristo nuestro vínculo de unión y de conexión. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar la clave para que eso sea así, ¿no? Es decir, que nosotros no estamos unidos como hermanos, pero porque todos estamos en Cristo. Somos uno en Cristo. No somos uno en que nos han comido el coco, como se suele decir que hace la Iglesia, pero no es así, ¿no? Hechos 11, 21, 23 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estos a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llenó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, los discípulos vieron que se estaba convirtiendo mucha gente en esa región de Antioquía. Y Bernabé, que era uno de los colaboradores, como se nos lee en Hechos 4, donde en Hechos 5 está la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Que quiero decir, que dijeron, no, hemos vendido, pero aquí tenemos todo, cuando no lo habían hecho, pero Bernabé había vendido una casa, le había traído a los apóstoles para que repartieran entre las cosas. Bueno, entre unas cosas dicen, ¿y por qué hoy en día no hacemos eso así? Mire, eso pasó en el año 1844. En el año 1844 surgió con una misionera la iglesia de los adventistas, que decían que en esa generación iba a venir a Jesús. En esa generación venía Jesús, porque según ella, el texto que Jesús le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ella puso la coma de otra manera. De cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Y dice que el Espíritu Santo le había revelado que en 1844 es cuando el ladrón fue al paraíso, ¿no? Entonces ya era el final de los tiempos, porque no es lo mismo decir, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso, o una cosa que te digo hoy, ¿eh? Es decir, hoy te digo que comeremos un día juntos. Eso quiere decir que no se sabe cuándo, ¿no? O hoy te digo, comeremos juntos.
quiere decir que nos vemos y comemos juntos hoy, ¿no? Es decir, el tema es poner la coma en el castellano, la coma. ¿Saben cuál es el problema de poner la coma en un sitio o en otro? Que en griego no hay comas. Como en griego no hay comas, pues esta mujer dijo, no, la voy a poner aquí. Y entonces lo explicó. Viene tan sencillo como eso. Bueno, entonces dijo, se va a acabar el mundo. Entonces la gente, los que creyeron en ella dijeron, bueno, pues vamos, ¿para qué queremos? Bueno, pues yo tengo esta casa, la vendo por 200.000 euros, con esos 200.000 euros me dedico a evangelizar y tal. Pero pasó un año, pasó 2, pasaron 3, vamos a hacer 200 años pronto y el Señor no ha venido. ¿Qué pasó con la gente cuando vio que se le acababa el dinero de la casa que habían vendido y no? Pues que ¿a quién le fueron a protestar? Al Señor, y algunas familias pues acabaron mal, hubo gente que perdió. Los discípulos también estaban pensando, mucha gente estaba pensando que Jesús iba a volver pronto, porque los discípulos pensaban que Jesús iba a volver pronto, y vendían sus casas y repartían sus cosas, pero el Señor no había dicho eso y por supuesto no lo cumplió. Pero Bernabé cumplió eso, por lo tanto era uno de los que estaba ayudando a los discípulos en Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando vieron que se estaba convirtiendo mucha gente, mandaron a Bernabé. Y luego después, en Hechos 13, mandaron a Bernabé y a Pablo como la pareja de misioneros para evangelizar en todos lados, ¿no? En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Es decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y el versículo 6 dice, os han venido para que sigáis un evangelio diferente. Satanás no suele decir que el evangelio es malo. Si Satanás viene y nos dice, no hagas caso a la Biblia, si viene alguien y nos dice, no hagas caso a la Biblia, nosotros eso ya lo rechazamos directamente. Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Satanás lo que hace es poner la coma aquí o poner la coma allí. Lo que hace es cambiarnos una pequeña cosa, es decir, decirle a los judaizantes, vale, está muy bien que creáis en Jesús, pero oye, que si no cumples la ley de Moisés, morirás. Entonces, ahí es donde venían, ¿no? Y así han ido surgiendo las sectas cristianas porque cambian o añaden cosas al Evangelio. Los testigos de Jehová, por ejemplo, Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso dice nuestra versión, ¿no? La versión de los testigos de Jehová dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Y con minúscula. El Verbo era un Dios. Otro error grave, porque en la lengua castellana es un artículo, en este caso un artículo indeterminado. En griego no existen artículos indeterminados. Pero claro, hay gente que no ha estudiado, no ha leído estas cosas. Y viene alguien y dice, mira, aquí dice la Biblia que Jesús era un Dios. Y si no buscas otra cosa, porque hay que buscar. No nos dé reparos, decir, bueno, han dicho esto en el culto, pero yo voy a buscar. Hoy en día tenemos internet, que es una maravilla, podemos consultar muchas versiones, muchos libros, muchas cosas. Si lo hacemos bien es una maravilla, si lo hacemos mal es un desastre, pero si lo hacemos bien es una maravilla. Pero así han crecido y se han creado pues, gran parte de las sectas. Los que quieren cambiar el Evangelio son perturbadores y pervertidos. No hay otro Evangelio. Y ese es el versículo 7 de Gálatas 1, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Dios. Bueno, hemos hecho la introducción de Gálatas, hemos empezado, y si Dios quiere esto va a ser el próximo trimestre nuestro trabajo de constancia y de leer. Yo les animo, como ahora tenemos unos cuantos días de fiesta, la semana que viene vamos a dejarla de descanso por ser los días festivos. Entonces volveríamos en el mes de enero a seguir con los estudios bíblicos. Yo les animo a leer Gálatas y a ver cuántas cosas entendemos o cuántas cosas no entendemos o cuántas cosas tenemos dudas y poder ir viendo. No vamos a explicar todas las dudas. Si ustedes tienen dudas en Gálatas 4,
tienen que esperarse unas cuantas semanas. Pero en Gálatas 1 vamos a poder, de esto que hemos leído o de lo que vamos a seguir leyendo, porque vamos a explicar en Gálatas 7, no que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio, es decir, estas cosas que hay. Muy bien, pues ya sabemos dónde estaban los Gálatas, dónde vivían, ¿eh? Podemos ir a hacer una excursión a Turquía, a Capadocia y ver. Es curioso que de la mayoría de estas iglesias, tanto las de Apocalipsis como no existen, ¿no? O sea, hoy en día se están abriendo iglesias en muchos de estos sitios, pero no existen, ¿no? Es difícil encontrar iglesias que perduren, iglesias que tengan más de 100 años, es muy difícil. Los nombres de las 7 iglesias, o sea, esos lugares, o sea, esas 7 iglesias, Filipos, Gálatas, todas estas son, o sea, hoy en día esos lugares tienen otros nombres que no, o sea, No, Éfeso existe, la ciudad de Éfeso existe. ¿sí todavía? Sí. ¿Se llama Éfeso? Éfeso, sí. Éfeso está en Turquía, por ejemplo. Éfeso, por ejemplo, está como 10 kilómetros. Éfeso estaba en el mar, hoy está a 10 kilómetros porque había muchos terremotos y muchos y sé que hay una ciudad que se llama Kusadasi en el puerto, pero la ciudad de Éfeso existe, sí. Muchas existen, algunas no, pero sí, muchas de ellas existen y tal. Existen, no existen las iglesias, ¿no? Porque los hombres somos inconstantes como eran los Gálatas, ¿no? Dejamos. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, oramos y nos despedimos. Gracias, Señor, por que tú has querido que este pasaje de Gálatas llegara hasta nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a no cometer los errores que han cometido, Señor, los de Galacia, Señor, los Gálatas, y ayúdanos, Padre Celestial, a conocer tu palabra. Gracias por el testimonio de Pablo, Señor, que ha sido tan de bendición, Señor, para tu iglesia, y que cada uno de nosotros podamos ser un testimonio vivo de la fe en el Dios Todopoderoso. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.